Gloria al Señor. Dios bendiga a todos los amigos que ya están con nosotros y hermanos. Aleluya, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Cecilia, Dios te bendiga grandemente. María Viera, Dios te bendiga grandemente. Y todos los que vayan entrando reciban una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en una edición más de este su programa, Orando con y por el pueblo. Esperamos una grande bendición en esta preciosa noche. Sabemos que Dios está como poderoso gigante con nuestras vidas. Sabemos que el día a día prepara su alimento, prepara su alimento para que todos podamos comer día a día de ese manjar maravilloso que Él tiene, que es su palabra. Gloria a Dios. Hoy pues vamos a estar considerando, gloria al Señor, una palabra, gloria a Jesús, que aparece en el libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Todo lo que hay en la palabra del Señor se considera como sabiduría y palabra viva, palabra eficaz. El mundo pasa, el mundo puede pasar, pero su palabra jamás podrá pasar. Así que si de algo podemos estar tranquilos, es que sabemos que tenemos una palabra que nos da seguridad. La palabra del Señor nos da seguridad. Por eso el Señor nos manda a que todos los días en este libro, como le decía al pueblo de Israel, a Israel le decía que se mantuviera leyéndola de día y de noche, no solamente leyéndola, sino también meditando en la misma. Gloria a Dios. Así que es importante la lectura de la palabra. ¿Por qué es importante la lectura de la palabra? Porque muchas veces nuestros conceptos humanos y nuestros pensamientos, que no son los pensamientos de Dios, muchas veces nuestros pensamientos se van casi muchas veces por encima de los de Dios, lo cual es incorrecto. La palabra del Señor nos manda a que sigamos su consejo. Que sigamos su consejo. No el consejo nuestro, sino el consejo del Señor. Déjenme apagar el abanico porque si no, pues el ruidito nos va a dañar un poquito esta escena. Déjenme otro segundito más. Ahora sí, porque ahora entra más clara la voz y no hay nada que nos pueda interrumpir. Gloria al Señor. Por eso es importante que estudiemos la palabra. Hay veces que las personas comentan, las personas a veces quieren opinar, las personas a veces quieren establecer sus propios pensamientos y opiniones personales, y lo que hacen es que dañan la realidad de lo que exactamente Dios quiere. Pero la palabra del Señor es fiel, es verdadera, y yo prefiero confiar en ella, y yo prefiero seguirla a ella. Gloria al Señor, porque es la palabra del Señor la que nos va a dar en definitiva la victoria. Gloria a Dios. Ya son las 7:01 de la noche, así que vamos a comenzar inmediatamente con esta palabra hermosa. Pero antes de entrar en la palabra del Señor, quisiera considerar una oración, hacer una oración al Señor para que el Señor en este rato pues nos pueda guiar. Estamos también grabando para luego se pueda ver por el canal de YouTube. Así que también YouTube, pues a través por el nombre Willy Méndez, también me conseguirán posteriormente suba este video. Posteriormente también lo vamos a tratar de grabar en vivo con sono, pero en este momento sencillamente pues nos limitamos a grabarlo para YouTube, para aquel que lo quiera ver en YouTube. Gloria a Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta preciosa y maravillosa noche, porque nos permite, Señor, pasar un día donde nos cuidaste, donde nos guardaste. Fuiste con nosotros como poderoso gigante. Ante tanta adversidad, ante tanta situación compleja y ante tanta situación difícil, la gracia tuya fue con nosotros, lo cual estamos agradecidos, porque no somos merecedores de tanta misericordia y de tanta bondad. Estamos expuestos prácticamente en todos los lugares que nos movemos. La situación no está muy, pero que muy halagadora. Solamente vamos a seguir refugiados en tu gracia y refugiados en tu bendición, y contamos con la cobertura y la gracia tuya, por amor a tu nombre, Señor. Danos esa fuerza, danos el vigor, y sobre todas las cosas ayúdanos a ser sabios, Señor, donde quiera que nos movamos, y sobre todas las cosas, allí donde no podamos, Señor, tal vez tener el conocimiento, el entendimiento, como limitados somos, que podamos cometer algún error. Tú cuídanos y guárdanos para no caer en el error de ser infectados ante un virus que está haciendo un daño horrible a la humanidad, y que la situación sigue acrecentando. Sencillamente confiamos plenamente, Padre, que tú nos vas a ayudar y que tú te vas a glorificar grandemente. Tu palabra está aquí delante de nosotros. Esperamos, Señor, que sea de mucha bendición y que no retorne atrás vacía, sino que aquello por la cual tú la has de enviar en esta preciosa tarde. Bendice a los hermanos que ya entraron y que ya están sentaditos o acostados, recostados en sus camas o en sus sofás o en su asientito predilecto, porque quieren escuchar la voz tuya, Señor, y han separado este momentito para lo que no hemos podido hacer en estos días de reunirnos en la iglesia o en el templo. Lo hacemos, Señor, a través de estos medios, y esperamos que la alabanza y todo cuanto se haga, tú lo puedas recibir como olor suave ante tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchen esta alabanza hermosa, gloria al Señor. La voz de Yarelis. Aleluya, gloria a Jesús. Espero que sea de mucha bendición. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Te anhelo, Señor. Gracias, Jesús. Te necesito. Te anhelo. Te necesito. Guía mis pasos, Señor. Gracias, Jesús. Preciosa alabanza ya había comenzado. Gloria a Jesús. Más adelante pues la vamos a escuchar completita. Gloria a Jesús. Tiene una voz de ángel preciosa. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra del Señor que tenemos en la tarde de hoy, ya noche, pues digo tarde porque acá en Orlando, en Puerto Rico ya tal vez está un poquito oscuro, y aquí en Orlando pues ya ustedes saben, está totalmente clarito, como si fueran las 3 de la tarde. Pero ya para efectos de los que nos escuchan allá de los mares, Dios les bendiga en esta noche, y esperamos que la palabra del Señor sea de mucha bendición. La palabra del Señor dice en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, vamos a empezar a leer desde el primer capítulo, versículo. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La vida en el Espíritu, porque hay una vida en el Espíritu.
Y habla de que la santidad es posible. Para los hombres todas las cosas son imposibles, pero para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Ahora pues, dice el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Roma, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa primera parte es importante, luego posteriormente sigue aclarando. Dios te bendiga, Nairis, Martínez, Betty, Dios te bendiga, María Viera y Marta Cecilia. Repito, ahora pues, ninguna, es que no la hay, condenación para los que están en Cristo Jesús. Es bueno que el mundo de pecado, es bueno que el mundo que escucha, que no tiene a Jesucristo, entienda que para los que estamos en Cristo no hay condenación. Pero sigue el versículo, ¿no? La lectura. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando la Biblia habla de esto, prácticamente lo que está haciendo es una ¿qué? Está estableciendo una parte versus la otra. Los que están en Cristo, una vez vienen a Cristo, son nueva criatura. Se establece que cuando usted reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios y confiesa sus pecados, entendiendo que usted estaba destituido y que Dios le dio la oportunidad a través de Cristo de venir y reconciliarse, desde ese momento que usted viene a Cristo, desde ese momento usted pasa de la condenación que tiene a la salvación. Usted es redimido por la sangre y por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso establece y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no es, para los que no andan conforme a la carne. Recuerden que cuando nosotros estábamos sin Cristo, estábamos totalmente ajenos de esa comunión con Dios. No vivíamos cónsono con lo que era la voluntad del Señor. No teníamos un Espíritu Santo que nos guiara a toda verdad y que nos guiara a toda justicia. La gente que hoy me ve y que no han tenido la experiencia de reconocer a Cristo como su único y exclusivo Salvador, hoy existen, pero la Biblia les reconoce como muertos en delitos y en pecado. Les reconoce como gente que anda en la carne y no en el Espíritu. Cuando la Biblia habla del Espíritu es porque hemos tenido una experiencia con Dios y que se nos ha dado por gracia y por misericordia, no porque somos buenos ni porque somos más lindos que nadie, ni porque somos perfeccionistas y porque no, nada de eso, sino que por la gracia y misericordia de Dios, Dios le plació tocarnos, Dios le plació llamarnos y nosotros le abrimos el corazón y le aceptamos. Y una vez le hemos aceptado, por cuanto Él vio que le abrimos el corazón para que entrara y gobernara nuestra vida, Él se complació no solamente en salvarnos y darnos la salvación, sino que nos dio la bendición de ser sellados con el Espíritu de la promesa y darnos esa promesa gloriosa de ese poder maravilloso que llegó en Pentecostés, el día que estaban reunidos los discípulos y habían como 300 se dicen reunidos, orando y esperando por cuanto Jesús le dijo antes de irse que no se movieran de aquel lugar hasta tanto fuesen investidos por el poder de lo alto. Una vez
llega esa experiencia del poder del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo entonces empieza a ejercer la función que Cristo les dijo en el capítulo 16 de Juan, que habla claramente de lo que es el Paracleto, que lo que es el Consolador, el cual vendría a llevarnos a toda verdad y nos vendría a llevar a toda justicia, y que nos redarguiría del pecado y nos convencería del pecado, y por estar dentro de nosotros, al traer la palabra que se nos da a través del Padre, que es manifestada por el Espíritu en nuestras vidas, la cual hablamos la palabra que Jesús enseñó mientras estaba en la tierra. Y esa palabra, Jesús dijo, si a mí me recibieron esa palabra, otra palabra, fueron convencidos por esa palabra, ustedes cuando la hablen, ustedes los creyentes del Evangelio, cuando hablen esta palabra, también muchos las van a recibir, por cuanto me recibieron la mía. Gloria al nombre del Señor. De manera que establece el libro de Romanos dos vertientes: el que anda en la carne y que anda en el Espíritu. Dentro de esas instrucciones hay también pudiéramos decir, un impartir a la iglesia del Señor, un llamado a la iglesia del Señor a permanecer en esa experiencia del Espíritu, que pudiéramos decir que si hubiese descuido, pues se pudiera perder y pudiera no estar en peligro. O sea, no hay tal cosa como salvo, siempre salvo. El hecho que aquí diga la palabra del Señor que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no significa que por cuanto ha dicho eso, es que usted puede hacer lo que usted quiera sin encomendarse a nadie y que usted pueda permanecer en este evangelio. Nosotros tenemos un estudio una vez, si usted lo escuchó, del capítulo 15 de Juan, donde se establece que el creyente tiene que permanecer en la vid. Una vez usted llegó a la vid, ese pámpano que está adherido a la vid, tiene que mantenerse para que pueda dar fruto. Si no permanece, la Biblia dice que se va a secar y lo van a ¿qué? Lo van a recoger y lo van a echar al fuego. Eso es lo que dice la palabra del Señor, de manera que está claro que aquí hay una doble vertiente, ¿no? También se mete dentro de estas dos líneas que empecé diciendo, se mete el doble vertiente. No solamente establece que las personas que no tienen a Cristo andan en la carne, pero se le establece al que vive en el Espíritu que no puede tampoco perder en esencia aquella bendición que Dios le ha dado para que no caiga en el error de andar en la carne. Y lo va a estar diciendo a la medida que vamos a estar leyendo. Ninguna condenación, vuelvo y leo el número 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Conforme al Espíritu. Para vivir conforme al Espíritu es obvio que hay que tener ¿a quién? Que hay que tener el Espíritu Santo de Dios. Si no se tiene el Espíritu Santo de Dios, es imposible que podamos agradar a Dios. Eso debe de estar claro. No solamente debe de estar claro en el que no es creyente, sino que debe estar claro en el creyente que tiene el Espíritu Santo de Dios. De hecho, la Biblia es clara cuando dice: no contristéis el Espíritu Santo de Dios. Y aquí se refiere a la iglesia. Aquí estamos dando hoy doble vertiente. Le estamos hablando a la gente del mundo que no está en el Espíritu porque no tiene a Cristo. Pero también estamos hablando de la iglesia que tiene a Cristo, tiene el Espíritu Santo, pero que a su vez tiene que mantener esa línea de vida consagrada a Dios y entendiendo que en todo momento estamos en riesgo, que no podemos darnos el lujo de contristar al Espíritu Santo, el cual yo siempre les he dicho a ustedes, graciosamente, jocosamente, pero es una realidad, que el Espíritu Santo es el cohete que nos va a disparar en el rapto o en el arrebatamiento de la iglesia. Si usted contrista ese motor, ese proyectil que nos va a subir a la presencia del Señor cuando el Señor venga en gloria, se manifieste y arrebate la iglesia,
y ese motor está, o ese torpedito, o dirigible, o lo que usted quiera llamarle, o motor, está totalmente apagado y no tiene fuerza, pues ¿qué va a pasar? Pues se va a quedar abajo. Así que ninguna condenación debe de haber para los que están en Cristo Jesús. Eso está establecido, eso está claro. De hecho, cuando usted lee el capítulo 15, creo que el versículo 3, habla y establece una palabra de limpieza para la iglesia. Jesús le dice a los discípulos: ya ustedes estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Ya Cristo nos limpió. Una vez Cristo viene a tu vida, tú eres limpio. Una vez tú vienes a Cristo por la palabra que Él ha establecido de bendición y de santificación para con tu vida, tú eres santo. Tú eres en ese mismo momento salvo. En ese momento. Pero entonces viene lo que son las instrucciones para mantenernos en firmeza, y por eso es que estamos leyendo palabras. ¿Por qué usted cree que se predique el Evangelio? ¿Por qué es que usted cree que se enseña el Evangelio de Jesucristo? Dios te bendiga, mi Dalia, mucho. Gloria a Dios. Y a Titi Chico también, Dios te bendiga grandemente. Si por algo se da instrucciones y por algo Dios usa a los maestros, es para instruir a la iglesia de la importancia que tiene no olvidarse de las instrucciones que son las que nos van a dar la seguridad de mantenernos en el peregrinar en el cual estamos aquí abajo. Dice Apocalipsis claramente, lo dice la palabra del Señor, que el que perseverare hasta el fin, esto es hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? El fin puede ser hasta el arrebatamiento de la iglesia, pero el fin pudiera ser si tú mueres ahora mismo. Si ahora mismo Dios te bendiga y te cuide y te guarde, te diera un fulminante, ¿qué va a pasar contigo? Ya se acabó el evento. Ya del lado que caíste, de se te queda. Si estuviste mal, te quedaste mal. Si estuviste bien, estuviste bien. ¿Me van entendiendo, verdad? Gloria a Dios. Ahora bien, estoy en el 2 del capítulo 8 de Romanos. Porque la ley del Espíritu de vida, oiga bien, es que este capítulo es completo, un capítulo profundo, es un capítulo hermoso, pero es un capítulo que pone en línea correcta al creyente y al no creyente. Gloria al Señor. Casi se explica por sí mismo, ¿no? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hizo? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se acuerdan que les dije hace unos segundos atrás que en el capítulo 15 de Juan, gloria al Señor, aparece la palabra, Jesús hablando a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Gloria al Señor. Por eso la palabra del Señor dice: el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Nos libró de la condenación. Íbamos rumbo a la condenación. Y por la misericordia y por la bondad hermosa y maravillosa del Señor nos regaló la vida eterna. Gloria al Señor. Fíjense que Dios no es Dios de muerto, sino que Dios es Dios de vivo. Repito, Dios no es Dios de muerto, Dios es Dios de vivo. Usted que no tiene a Cristo, usted está existiendo, pero usted está muerto. Muerto en sus delitos y pecados, porque ya está establecido a los hombres desde un principio que estaban destituidos de la gloria del Señor. Y esto se lo repito en muchas ocasiones para que usted esté claro y no juegue con su vida y no permita que usted vaya a partir de este mundo sin antes llegar a Jesucristo y tener una reconciliación, una entrega para que Jesucristo, por su sangre, la cual Él derramó en la cruz del Calvario, le pueda lavar de todos sus pecados. Ya Jesús hizo el sacrificio, ya Jesús murió en la cruz del Calvario, pues solamente resta que tú le creas lo que Él hizo, que Él vino a morir por ti, por tus pecados, reconozcas tus pecados y te humilles delante de la presencia del Señor para que el Señor entonces te haga nueva
criatura. Y entonces, por ende, te dé vida. Porque si estás muerto, necesitas vida. Repito, porque Dios no es Dios de muertos. El espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible, oiga bien, para la ley, todos recordamos cómo se vivía en la ley, gloria al Señor. Porque lo que era imposible para la ley, y aclaro que todavía hay muchos que siguen cobijados y hay muchos que todavía quieren estar bajo el ayo, ¿no? Bajo el yugo esclavizatorio de la ley, cuando claramente y específicamente, no solamente en el libro de Romanos, sino en el libro de Gálatas, habla específicamente que ya nosotros no andamos bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor. Dice, porque lo que era imposible, si era imposible para la ley, ¿para qué vivir entonces la ley? Por cuanto era débil por la carne, Dios el Padre envió a su Hijo en semejanza como tú y como yo en carne de pecado. ¿Para qué? Y a causa de ese pecado, dice que condenó al pecado en la carne. Ustedes saben que Jesús se tuvo que hacer carne y vino por el cuerpo, ¿verdad? Permitido por el vientre de María en un evento donde el Espíritu Santo tuvo acción, porque recuérdense, estamos hablando de Dios, pero se hizo humano para sentir lo mismo que tú y yo sentíamos, las mismas tentaciones, las mismas situaciones, las aflicciones. Todo lo que se puede llamar como tentación, todo lo que viene al ser humano lo sintió Cristo en su cuerpo para condenar ese pecado en su carne a través del sacrificio que se hizo en la cruz del Calvario. Para que entonces se manifestara, como dice el 4, la justicia de la ley, para que la justicia, de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que era lo que se vivía antes, porque aunque estaba la ley, se vivía en la carne, no se vivía en el espíritu. Era imposible poder agradar a Dios en el espíritu. Por eso, conociendo el Señor nuestras debilidades, envía a Cristo a condenar en su carne el pecado, para que nosotros a su vez, por medio de Cristo, podamos entonces andar en el espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Ve? Para que se pudiera cumplir en nosotros, para que nosotros podamos tener la experiencia entonces de ya no vivir en la debilidad de esa carne, sino que el Espíritu nos fortaleciera y nos diera la fuerza necesaria para poder agradar a Dios. Dice la palabra del Señor que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Estoy en el 4, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son, oiga bien, y aquí vuelvo a los del mundo, gloria al Señor, y voy a los de la iglesia. Porque los que son no de Cristo, para que me entiendan, estoy en el 5, para los que son de la carne, que son los del mundo, que no están en Cristo, que no tienen el Espíritu Santo de Dios, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué tú pensabas si yo pensaba? ¿Cuáles eran nuestros pensamientos? Si ustedes se acuerdan, estoy hablando a los creyentes del Evangelio cuando estábamos en el mundo. Vanaglorias. ¿Qué vamos a nosotros sentir el deseo en aquel entonces de ir, sentarnos en un banco a escuchar palabras del Señor? ¿Qué íbamos a nosotros a predicar y hablar de Cristo si no teníamos ni el ABC del Evangelio metido en nuestras venas, ni en nuestro corazón, ni en nada? Estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada. No puede ni respirar. Estás quieto. Estoy hablando espiritualmente hablando. Así estábamos nosotros muertos en delitos y en pecado. O sea, estábamos muertos. Y repito,
Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vivo. Por eso la palabra del Señor dice, porque los que son de la carne, en otras palabras, los que no son de Cristo, piensan en las cosas de la carne, en lo terrenal. No pueden ver la maravilla de Dios como nosotros las podemos ver. No pueden contemplar la hermosura de Jehová como nosotros la podemos contemplar y palpar y gozar. No pueden sentir los ríos de agua viva que sentimos nosotros los que estamos en el Evangelio. No lo pueden sentir. ¿Por qué? Porque están muertos. Porque no han venido al que los puede resucitar. Hasta que tú no eres resucitado, no vas a tener vida. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero entonces la iglesia, aquellos que han sido nueva criatura, que han sido resucitados juntamente con Cristo, que aceptaron a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, que le dieron le dieron su corazón, su vida y sus pensamientos a Dios. Gloria al Señor, y ahora viven para Dios. Pero los que son del Espíritu, son esos que son del Espíritu, piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? Pues las cosas del Espíritu son lo que es la voluntad del Señor para con los hombres, y es que se establezca el reino de Dios a través de la tierra, cumpliéndose el propósito, y que en la postre, en el final, se concrete lo que es lo glorioso que nos espera a todos los que tenemos al Señor Jesucristo, y que todos los que podamos de alguna manera abarcar y poder recoger puedan también participar, que esa es la idea, que puedan participar de ese reino glorioso y maravilloso. La iglesia tiene la responsabilidad de orar al Señor como el Señor les mandó o les dio en la oración modelo. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ve, que se haga la voluntad del Señor en la tierra es manifestar el reino de Dios y su justicia. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor por siempre. La Biblia dice, porque el ocuparse de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Aquí podemos entonces volver nuevamente a las dos vertientes. Tanto el hombre del mundo, obviamente por ocuparse en la carne, entra en muerte. De hecho, ya está en muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Aquí se le está exhortando prácticamente al creyente que debe de ocuparse no en lo que vivía antes, sino en lo que es ahora, en lo que es el Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu, que a su vez lo que traen a la postre como resultado, que lo dice el mismo capítulo del versículo 6, es vida y es paz. Es vida y es paz. Por eso nosotros los creyentes del Evangelio, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, usted puede sentir una paz que no la puede dar el mundo no la puede dar, solamente Cristo es el único que puede dar la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, porque al ocuparse de la carne, se le dice al de la iglesia, se muere si entra en esa línea. Y se le dice al que no es creyente que por su vida cotidiana, donde está constantemente en ese cuerpo viviendo, que no ha sido regenerado, que no ha sido transformado, que no ha tenido la experiencia del nuevo nacimiento, los resultados siempre van a ser mortandad, mortandad y mortandad, porque al ocuparse en la carne es muerte. Gloria a Dios.
El 7 explica por qué de ello. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios, dice el 7, por cuanto los designios de la carne, ¿sabe? La línea de pensamiento de ese cuerpo mortal se convierte en enemigo de Dios, porque no se pueden sujetar, oiga bien, no se puede sujetar a la ley de Dios, y también añade, tampoco pueden. Es imposible que el hombre del mundo pueda ejecutar y pueda hacer lo que hace un creyente del evangelio, viviendo ¿en qué? Viviendo en la carne. No puede de ninguna manera entrar en esa onda del espíritu, porque está muerto. Es que los muertos no tienen capacidad nada más de estar quietos hasta que llegan a la putrefacción y se desintegran. Toda persona que está muerta, pues obviamente, pues no tiene vida. Gloria al Señor. Y es imposible que puedan agradar a Dios. Y los que viven según la carne, fíjense que es casi un repetir, y es un casi darle, ¿verdad?, a esa persona, tanto que no tiene a Dios como el creyente que vive en Dios y se debe de cuidar, la importancia que tiene el estar sumergidos en la presencia del Señor. Gloria a Dios. La Biblia dice: los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Óigame, nosotros le estamos pidiendo al mundo que agrade a Dios, y en la realidad ellos ni eso pueden hacer. Por eso no nos entienden. Por eso muchas veces nos persiguen, porque no entienden ni conocen las cosas que son del Espíritu. Más entonces se refiere Pablo porque Pablo le está hablando a la iglesia de Roma. Más ustedes, más vosotros, no vivan según la carne. O sea, ustedes, los creyentes del Evangelio, se les exhorta a que no vivan según la ley o según la carne, según la muerte, según el estilo que antes teníamos de venir a Cristo. Estamos llamados a no volver a caer en esa tragedia, porque es una tragedia. Porque si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y si muere, hay problema con el que muere. Mas vosotros, repito el 9, mas vosotros no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque les voy a decir algo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay gente que está dentro de la iglesia que no necesariamente tienen el Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Jesús lo dijo: el trigo y la cizaña ambos están que juntos. Lo único que nos dice es que no lo arranquemos, que dejemos que Él lo haga, porque nosotros podemos dañar. Arrancando tal vez la cizaña podemos arrancar a otros, y el Señor no quiere que cometamos ese error. Por lo tanto, el día de la siega el Señor se va a encargar de sacar lo que es bueno y sacar lo que es malo, y Él es el experto aquí. Él es el sembrador, aleluya, gloria al Señor, o el labrador, aleluya. Va a recoger los frutos y se va a encargar de lo que no sirve, en manojo, sacarlo y echarlo en el fuego, y allí arden. Gloria al Señor. Ahora bien, repito, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si el Espíritu de Dios usted reconoce que mora en usted, el llamado que usted tiene es buscar ¿qué? Buscar de las cosas de arriba. Colosenses capítulo 3, del 1 al 3 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué tienes que hacer? Se le dice al creyente, no al pecador: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios el Padre.
Poner la mira, así dice Colosenses capítulo 3, en esos primeros versículos. Poner la mira en las cosas de arriba, porque las de arriba son eternas, pero las de abajo son pasajeras, pasan. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hoy voy a tratar de ser corto, no voy a ser tan largo. Voy a tratar de estar más o menos hasta las 8 más o menos, porque no quiero realmente cansarlo y quiero que se queden con hambre de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oiga bien, para que entienda el pecador que aquí lo está confirmando, y para que entienda el que dice que es creyente del Evangelio, no se equivoque. Si usted que está en el ambiente del Señor, usted no siente que el Espíritu de Dios está con usted, aun cuando usted está en el Evangelio, la Biblia dice aquí que usted no es de Él. Porque es que el Espíritu hace una obra interesante en nosotros. Y es que el Espíritu nos confirma, oiga bien, el Espíritu mismo nos confirma si somos de Dios o no somos de Dios. Nos da testimonio. ¿Cómo yo sé que yo soy de Dios? Bueno, yo siento que el Espíritu que está dentro de mí me confirma, me hace sentir que soy de Dios. Inclusive las veces que hemos podido estar errados o mal, sentimos el redarguir, y aun cuando hemos hecho cualquier cosa que no es agrado al Señor, sentimos el redarguir del Espíritu Santo del Señor. Oiga, interesante y es maravilloso. Quiere decir que se puede dar dentro. Por eso a veces yo me río a veces cuando la gente pone cosas de YouTube y las bajan y las ponen y ponen a un pastor trepado encima de otra persona porque que no puede tocar los pies el piso porque se contamina, y usted lo ve con un micrófono y lo ponen como que es una iglesia, y entonces ahí dicen que ese pastor no lo pueden dejar que pongan, según él, los pies en el piso porque se contamina y es totalmente inmundo y pecaminoso. Yo me río porque la gente dice, mira para allá esa iglesia, y yo me ofendo porque yo no le puedo llamar iglesia a todo el mundo. Yo conozco una sola iglesia que fue lavada con la sangre del Cordero, y yo conozco una iglesia que tiene el Espíritu Santo de Dios porque fue sellada con el mismo, y que no solamente eso, recibió poder y autoridad en contra de los demonios, y ese Espíritu hace una labor interesante que Cristo lo dijo. ¿Por qué era importante que el Espíritu Santo viniese sobre el creyente? Porque lo llevaría a toda verdad y a toda justicia. Por favor, no me le llamen me ofenden cuando llaman a personas que son de Dios, cuando lo que vemos son barbaridades y hasta asquerosidades. Es más, yo no me pierdo el tiempo bajando una cosa como esa y llevándola para que otros la vean y entonces decir que es iglesia, porque lo que hace es que el mundo de pecados son confundidos, y muchas veces los problemas que se acrecentan en nosotros somos porque nosotros mismos no los estamos buscando. Entonces nos acusan a todos por aquellos que están haciendo esas barbaridades, cuando somos nosotros mismos que le llamamos iglesia. No todo lo que dice Señor, Señor es. No, pues entonces no todo lo que es iglesia, lo que dice que es iglesia. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que ustedes vean con un micrófono en la boca entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que brinca y salta y que abra lengua se va a salvar. La Biblia no lo dice claro. La Biblia no dice que en aquel día me dirán, en tu nombre hicimos esto, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y el Señor dijo, mira, apártate de mí, no te quiero ni ver. Eres un obrador de maldad. Esa gente que han sido obradores de maldad, porque eso es ser obrador de maldad, que no son iglesias. Yo no le llamo iglesia a eso. La iglesia solamente es una, no son iglesias, es la iglesia.
porque es la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. No me venga a decir a mí que el cuerpo de Cristo es una porquería. Si verdaderamente hablamos de que el cuerpo de Cristo, aleluya, está sujeto a la cabeza es Cristo, y Cristo es quien da la orden al creyente para que haga conforme a su voluntad. ¿Cuántos le alaban? Dios te bendiga, Lourdes, un abrazo fuerte, te amo. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Este capítulo es hermoso, este capítulo es maravilloso. Y si no lo puedo terminar hoy, lo voy a terminar posiblemente mañana en la noche o el domingo, pero yo quiero realmente indagar un poco en el mismo, porque creo que hay un poquito de desinformación en que muchos le estamos llamando iglesia a todo lo que vemos por ahí que no es cónsono con lo que es la realidad de lo que es la palabra del Señor, lo que es la iglesia del Señor. Entonces dice, pero si Cristo está en vosotros, oiga lo que está diciendo, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Nosotros somos justicia de Dios por lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y si el Espíritu de aquel, oiga bien el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos, ay mi madre, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Por eso la Biblia dice que si nosotros no tenemos el Espíritu del Señor, no podemos ser de Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu de vida que Cristo nos ha dejado nos da vida. Y si no tenemos el Espíritu del Señor, no podemos ser de Él. Es porque estamos muertos, y Dios no es Dios de muertos, sino que es Dios de vida. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor. Así que se le dice a la iglesia, oiga bien, a la iglesia, porque hoy la vertiente, son dos vertientes, se le está hablando al mundo de pecado, pero se le está hablando también a la iglesia. Pablo se está refiriendo a una iglesia, pero es obvio que el pecador está también ahí envuelto en esa palabra de sabiduría que está hablando el apóstol Pablo con la iglesia de Roma. Así que hermanos, fíjense que aquí lo dice el 12. Así que hermanos, deudores somos no a la carne. Está viendo que Pablo les está refiriendo a la iglesia para que no vuelva a la parte de atrás, desertar de lo que se ha aprendido, desertar de lo que se dejó en enseñanza, de lo que Cristo enseñó, que a su vez los discípulos enseñaron por lo que Jesús les dio, es caer en la apostasía. Eso es apostatar. ¿Por qué? Porque creían en algo y de la noche a la mañana entonces se involucraron en otras cosas que no son cónsonos con lo que es la palabra del Señor, que es totalmente errado, erraron del blanco, pues obviamente apostataron de la verdad de Dios. Entonces dice, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Ya, otras palabras, ya salimos de ese lugar, ya nos dieron vida, ¿sabe? Ya nos dieron vida, ¿para qué volver nuevamente a la muerte? Porque si vivís conforme a la carne, en otras palabras, si vuelven otra vez a estar en lo que hacían antes, que era vivir bajo los designios de la carne, ¿qué dice? Porque si vives conforme a la carne, vas a morir, mas si por el Espíritu haces morir, las obras de la carne, vas a vivir. Hay un tema que traje un día que habla de la comunión, de cómo realmente
se tiene que mantener el creyente para poder mantenerse que vivo delante de la presencia del Señor, para poder lograr las obras de la carne, que son las que continuamente batallan contra nosotros para llevarnos a lo que realmente no queréis, que es agradar la presencia bendita de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, porque todos los que son, oiga bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Se recuerda lo que Dios, el Señor, cuando estaba en la tierra, le habló a Pedro? Antes, cuando eras niño, hacía lo que te daba la gana. Ibas allá, ibas acá, tomabas las decisiones tú. ¿Qué tú no hacías? No, pero de ahora en adelante ya tú no te vas a gobernar. De ahora en adelante es otro quien te va a llevar hasta donde no quieres. Estaba refiriéndose a la experiencia de vivir en el Espíritu. Entonces Dios es quien lleva por medio del Espíritu a la voluntad de Él a la iglesia, por un Espíritu que da vida y que nos guiaría a toda verdad y que nos guiaría a toda justicia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, oiga bien, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para poder vivir en el Espíritu, para poder vivir como hijo de Dios, hay que tener la experiencia del nuevo nacimiento. Para poder vivir en agrado a Dios y ser guiado por el Espíritu, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje completamente desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies en nuestras vidas, rindiendo nuestra voluntad a Él para que sea ese Espíritu Santo entonces que nos lleve a esa verdad y a esa justicia, para que podamos entonces, por ende, agradar al Señor en nuestro peregrinar, que cuando venga Jesucristo y levante su iglesia, ese cohete no esté constrictado, sino que esté lleno de su gracia y de su bendición y de esa fuerza para poderse disparar y levantarse cuando sea el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia lo dice: no contristéis el Espíritu Santo, que es el Espíritu que nos dará la redención. Es el motor, es el cohete que nos disparará a la presencia del Señor, de aquí abajo de la tierra al cielo, a las nubes con el Señor. No se puede de ninguna manera contristar. Y hay muchas formas que no voy a entrar hoy, gloria al Señor, de cómo contristar a ese Espíritu Santo. Y una de esas que pudiera darle solamente un detallito importante es cuando verdaderamente bajamos las manos y dejamos, número uno, cuando se acuerda que estábamos en las congregaciones, dejamos de congregarnos. Cuando dejamos de congregarnos, dejamos la oración, o si orábamos 3 veces al día, ya lo estamos haciendo 2 o tal vez 1. Antes, al menos antes de acostarnos, orábamos de rodillas, ya nos vamos y nos acostamos. Y ya prácticamente decimos: Señor, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Y chuculún, a dormir se ha dicho. Se levantan, se van al trabajo, lo mismo que te dije ayer, te digo hoy. Y cuando usted viene a ver, usted empieza a perder fuerza espiritual y empieza a sentir un espíritu que empieza a entristecerse. De tal manera que usted empieza a caer en el ambiente que antes estaba, en el estado original, carnal, que lo único que entonces la carne va a hacer es darle la muerte. Y hablando de la muerte, estoy hablando de la muerte espiritual, donde ya no sientes ni padeces por las cosas de Dios. Y llega el momento donde tu vida puede correr riesgo de perderse hasta tu salvación por esos divinos descuidos. Por eso la orden del día y la exhortación
de Pablo a la iglesia de Roma es que no somos deudores a la carne, sino al Espíritu Santo que nos redimió y nos dio la vida. Gloria al Señor Jesucristo. Pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar entonces otra vez en temor. Cuando habla de en temor, se refiere cuando usted estaba en el mundo. Cuando estaba en el mundo, usted hasta sabía que si venía Jesucristo se perdía. Pues vivía en temor. No vivía en confianza. No vivía tranquilo. Porque nadie que realmente no tiene a Dios en el corazón puede vivir realmente en paz. Solamente se vive en paz y en armonía y en tranquilidad teniendo a Dios en el corazón y viviendo para Dios. Por eso el salmista, cuando se iba a la cama o a su lecho a descansar, decía en el capítulo 4 de los Salmos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Para un hombre de Dios o una mujer de Dios, decir esas palabras en esa convicción tan fuerte es porque su vida, en su vida cotidiana, en su vida diaria, separaba tiempo para hablar con Dios, para estar en comunión con Dios, para agradar al Señor. Aleluya. Pues no hemos recibido, dice el 15 del capítulo 8 de Romanos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Tú no has recibido el espíritu de esclavitud. Ya no eres esclavo. El esclavo no queda en casa. El hijo sí queda en la casa. Gloria a Dios. Para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Usted estaba totalmente separado de la bendición de ser hijo y hoy Dios lo ha adoptado como hijo. Gloria al Señor. Sencillamente porque usted le abrió el corazón y porque el Señor lo llamó. Gloria al Señor. Y le dio de su Espíritu Santo para que usted recibiera vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Usted no ha recibido el espíritu de esclavitud para estar en esclavitud, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Abba Padre es una expresión de intimidad, de confianza a alguien que nos ha permitido entrar en esa confianza y a su vez viceversa, donde podemos recostarnos en su pechecito y podemos jugar con él y podemos abrazarlo y podemos decirle: te amo, papito, eres hermosito, maravilloso. Ve esa intimidad tan linda, ese es tu tuteo. Gloria al Señor, que viene por la confianza. Eso se llama la confianza. Hebreos, creo que 10:39, por ahí cerca, creo que es que dice: gloria al nombre del Señor, no perdáis pues vuestra confianza en Dios, que tiene grande galardón. Gloria al Señor. Ahí le dice: pues no has recibido el espíritu de esclavitud para estar viviendo en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo, que fue lo que dije ahorita. Gloria a Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El mismo Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también hay herencia. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hasta aquí la palabra del Señor. Mañana vamos, si no mañana, pues el domingo, gloria al Señor, vamos a continuar con esta palabra tan hermosa y tan maravillosa. Así que vamos en este momento a dar gracias al Señor porque el Señor nos ha hablado. Y vamos a orar para que el Señor nos siga bendiciendo, nos siga ayudando, nos siga fortaleciendo. Vamos a orar. Aquellas personas que tienen peticiones, pónganlas en este momento en las manos del Señor. Si usted quiere tener vida y no la tiene, solamente dé su vida a Jesucristo. Y el Señor pondrá el Espíritu Santo sobre su vida.
Y podrás decir como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú me haces, Señor, vivir confiado. Padre, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, te damos gracias porque esta noche nos diste la bendición de poder predicar este mensaje de la palabra, el cual espero, Señor, que sea de gran bendición, que muchas vidas sean edificadas, Señor, aleluya, puedan ser restauradas, sean levantadas, Señor, y puedan entrar en vida nueva. Como tú nos diste vida a nosotros, queremos que todos tengan vida en ti. Que ese maravilloso Espíritu Santo entre en las vidas que no te tienen, Señor. Que reciban vidas, reciban bendición. Que ese Espíritu se encargue de despedir de su cuerpo todo lo que no es tuyo. Desaparezca todo espíritu de enfermedad, todo temor, todo odio, todo rencor, toda ira desaparezca. Que solamente el nombre de Jesús pueda ser glorificado. Eso lo hace solamente un Dios de amor, tú, Señor. Gracias por tu amor y gracias por esta palabra hermosa. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición y ya nos veremos posiblemente mañana por la noche o el domingo, muy pendiente. Nos seguiremos gozando de esta maravillosa y bendita palabra. Que descansen en el Señor, tengan un sueño hermoso. Digan como el salmista: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Dios les bendiga.